Entonces, para empezar, siguiente. Pues como todos sabemos, la tuberculosis es causada por el complejo Mycobacterium tuberculosis. Este tiene 9 especies. Actualmente en el país se está implementando una metodología que se llama TBID. Esta nos dice que es complejo Mycobacterium tuberculosis, no nos está dando la especie. No nos da la especie porque todos sabemos que pues el tratamiento le va a servir a todas. Son 9 especies, tenemos el Mycobacterium tuberculosis, Microti, Africanum, Bovis, Caneti, Capreae, Pinnipedi, Mungi y Orbis. Siguiente. Cuando hablamos de VIH, pues sabemos la condición de nuestros pacientes y aunque el 90% de ellos, la mayoría del diagnóstico es tuberculoso, debemos tener siempre la conciencia de que puede ser también una micobacteria no tuberculosa. En este momento ya hay descritas 159 especies de micobacterias no tuberculosas y debemos hacerle una identificación a estos pacientes. Entonces el lineamiento de la Organización Mundial de la Salud, desde el Ministerio y desde el Instituto, es que le hagamos identificación a todos los pacientes con sospecha de tuberculosis. Siguiente. Y como todos sabemos también, es el complejo Mycobacterium avium el que más afecta a este tipo de pacientes. Entonces tenemos que hacer un diagnóstico diferencial. Siguiente. Cuando buscamos una prueba diagnóstica, pues lo que buscamos es que sea muy sensible y muy específica, que nos diga quiénes son los que verdaderamente están enfermos, que es la sensibilidad, y quiénes son los que no lo están, que es la especificidad. Entonces, para esto en el país y la Organización Mundial de la Salud nos ha recomendado para los pacientes con VIH que les hagamos vaciloscopia, cultiva y pruebas moleculares, siempre acompañadas de las pruebas convencionales. Siguiente. ¿Qué queremos? Que lo que veamos en el laboratorio con las muestras de nuestros pacientes sea lo que correlacionemos con la clínica. Pruebas moleculares actualmente tenemos para detección, para identificación de especie y para diagnóstico de resistencia. Siguiente. Como nos contaba el doctor Jairo, las muestras en los pacientes VIH son paucibacilares. Son las mismas de la población general, pero entonces tienen la característica de que todas son paucibacilares, igual que las extrapulmonares. Las extrapulmonares en toda la población son paucibacilares. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en estas muestras? Que tengan una excelente recolección, un excelente transporte y un excelente procesamiento, para que en este proceso los pocos bacilos que existen en la muestra no se mueran y no podamos hacer el diagnóstico finalmente a los pacientes. Siguiente. También nos contaba de lo que es la vaciloscopia de esputo, de si tenemos las 3 muestras, qué tanto nos aumenta el diagnóstico. Lo ideal es que tengamos 3 muestras, que todos ya no sabemos de memoria cómo son, ¿cierto? Entonces, la primera al momento de captar el paciente, la segunda la primera de la mañana y la tercera al entregar la segunda en el laboratorio. Que hay pacientes que están muy lejos y dicen, no, mire, yo no voy a venir mañana ni me voy a quedar. Entonces, que hagamos una recolección mínimo de media hora. ¿Qué aumenta la sensibilidad a la vaciloscopia? Que se recojan las 3, tenemos un 85% de probabilidad de tener una vaciloscopia positiva con una sola muestra, aumenta un 10% más con la segunda y de un 3 al 5% en la tercera. Para que nosotras como bacteriólogas veamos en un microscopio una vaciloscopia positiva, necesitamos que la muestra tenga de 5.000 a 10.000 bacilos por mililitro de muestra. Entonces, por eso el proceso de la recolección tiene que ser muy bueno. Y la sensibilidad de la vaciloscopia va desde el 40 al 70%, con una especificidad del 90%. ¿Qué hace que sea del 40 o qué hace que sea del 70? La toma de la muestra, que le demos las indicaciones adecuadas al paciente, que la procesemos cuando tomemos una partícula útil buena. Entonces, para esto tenemos que revisar que las auxiliares y las personas que nos hacen nuestros extendidos sean personas que les guste hacerlo, porque no todo el mundo le gusta tomar la partícula más fea del esputo y de eso depende que nosotros podamos hacer un buen diagnóstico. La coloración y la lectura nos va a aumentar hasta un 70%. Donde hay una alta prevalencia de tuberculosis, la sensibilidad de la vaciloscopia aumenta al 20%. ¿Por qué? Porque ya las personas están entrenadas para hacer todo el proceso. O sea, hay tanta tuberculosis que la encuentran mucho más fácil porque ya saben cuál es el bacilo, cómo son los procesos y qué hay que hacer para diagnosticarla. Y lo ideal es que centrifuguemos todas las muestras, porque si concentramos las muestras, lo que hacemos es aumentar la cantidad de bacilos y esto nos va a mejorar la metodología. Siguiente.
El cultivo, como nos contaba el doctor Jairo, entonces tenemos cultivos en medio sólido y en medio líquido. En medio líquido son mucho más sensibles porque la micobacteria es un bacilo que es un poco chinchoso. Él le gusta crecer en una playa alta y no en playa baja. Cuando él está en un medio de cultivo sólido, para él es mucho más difícil empezar a tomar los nutrientes y a multiplicarse, mientras que si está en un medio líquido los toma más fácil y va a crecer más rápido y mucho mejor. Por eso el medio líquido es mucho más sensible y lo ideal es que tengamos implementados medios líquidos en el país, que ya existen muchos laboratorios con estos. Ay, me la devuelves, por favor. La sensibilidad del cultivo va del 70 al 90%. Entonces, van a tener las mismas especificaciones de la calidad de la muestra para la baciloscopia, pero además solo van a necesitar de 10 a 100 bacilos por mililitro de muestra, o sea, lo que la hace mucho más sensible. Y lo ideal es que también lo concentremos. Siguiente. El doctor les contó del EXPER. El EXPER es una metodología que OMS la recomendó, tiene una política, tiene un manual de implementación que más adelante se los voy a mostrar. Lo bueno de este EXPER es que tenemos resultados en 2 horas, en tiempo operativo es un día, y es un proceso muy fácil. Tenemos un reactivo que nos licúa la muestra, lo colocamos en el cartucho, y el cartucho cerrado hace toda la PCR. Siguiente. Todo lo que les decía, tiene una política donde nos dice para quién, en dónde debemos implementar un EXPER y a qué población. Y una de las recomendaciones es los pacientes VIH. Entonces, un paciente VIH debe tener un EXPER acompañado de una baciloscopia y un cultivo. No reemplaza las técnicas convencionales, no reemplaza la baciloscopia, porque si ustedes me dicen a mí como bacterióloga le pongo un EXPER, pues yo digo yo no vuelvo a hacer una baciloscopia en la vida, porque no tengo que manipular la muestra, porque no tengo que sentarme en un microscopio a ver un bacilo, hacer una coloración, pero debe ir acompañado de los dos. Ya les voy a explicar más adelante para qué es el cultivo. Y actualmente hay una versión de un Ultra EXPER, que esta salió en el 2017 y este nos hace un diagnóstico un poco más avanzado. Siguiente. Entonces el EXPER es un PCR en tiempo real que me detecta mutaciones a la rifampicina. Me dice que es un complejo Mycobacterium tuberculoso y que está sensible o resistente a la rifampicina. Y en desarrollo es el Ultra, está el cartucho para isoniazida, quinolonas inyectables, ese todavía no ha llegado a Colombia. Se puede hacer a partir de muestras pulmonales, líquido cefalorraquídeo y biopsias y de aislados positivos. Tiene una sensibilidad de 130 unidades formadoras de colonia. El Ultra es mucho más sensible, solo necesita 114 unidades formadoras de colonia. Ya dijimos que en 2 horas, la infraestructura que necesita es mínima, donde hacen una baciloscopia se puede colocar un equipo del EXPER y se puede hacer el diagnóstico. Y lo único que sí requiere es unas buenas muestras de esputo. ¿Qué me va a decir el equipo? Que detectó Mycobacterium tuberculoso. ¿Qué tanto? Alto, medio, bajo y muy bajo. ¿Qué es muy importante? Cuando salen trazas. Cuando salen trazas en un paciente VIH o en un niño, el médico debe correlacionar con la clínica y asimismo decidir si tiene tuberculosis y si le da o no el tratamiento. Y cuando da resistente, lo mejor es repetir la prueba y esperar la convencional. Siguiente. Las lipas también nos las mencionó esta mañana el doctor Jairo. Son pruebas moleculares donde están las mutaciones más frecuentes de la rifampicina y la isoniazida, de las quinolonas y de los inyectables. Entonces ahí simplemente vamos a ver, tiene la mutación y tiene la resistencia. Es un tiempo operativo de 1 semana y también ya están disponibles en el país. Siguiente. Es un PCR de punto final, la sensibilidad es de 150 unidades formadoras de colonia, requiere de 3 áreas separadas. Si estamos manipulando muestras, tenemos que implementar normas de bioseguridad y tener un laboratorio nivel 2. Y si estamos utilizando cultivos positivos, tenemos que tener un BSL-3. Siguiente. Y la identificación de las micobacterias no tuberculosas. También por Genotype existen 2 kits. Uno, que me identifica las especies comunes. CM son micobacterias comunes. Me da 15 especies, que son las más frecuentes encontradas en el mundo. Y las AS, que son las otras especies, que son menos frecuentes, pero que también se diagnostican en todo el mundo. Actualmente
Este está implementado en el Instituto Nacional de Salud. Entonces, cuando tengan un paciente que es una no tuberculosa, lo que deben hacer es llevarlo al laboratorio de salud pública y el laboratorio de salud pública nos lo va a remitir a nosotros. Nosotros sacamos el resultado y hacemos la misma contrarreferencia. Siguiente. Tenemos también el LAM, que es la detección del lipoarabinomanano en orina. Este es un antígeno liberado por los bacilos metabólicamente activos. Los resultados siempre se deben correlacionar con la clínica. No está del todo para todos los pacientes VIH. Siguiente. La recomendación en los VIH son los pacientes con signos y síntomas de tuberculosis que tengan CDC menores a los 100. Lo ideal es que se implemente este LAM donde no tengan EXPER, pero si ya tenemos un EXPER no es necesario hacer un LAM. Y siempre se debe correlacionar muy bien con la clínica. Finalmente, todos estos métodos son de laboratorio. Nosotras en el instituto recibimos cultivos. Entonces, lo ideal es que ustedes como médicos hagan la correlación y según la correlación y lo que ustedes vean, no se queden solo con un resultado de laboratorio, sino que con la correlación en la clínica, ustedes hagan finalmente el diagnóstico. Lo que les decía el doctor Jairo esta mañana, hay mutaciones silenciosas, o sea, tiene la mutación y aquí me está diciendo que es resistente, pero ustedes ven el paciente gordito, que ya subió de peso, que con el tratamiento está perfecto. Entonces, muy seguramente esa resistencia no es. Por eso es muy importante que no se queden solo con el laboratorio, dijo resistente y le cambió el tratamiento al paciente y hasta luego, sino que depende mucho de la correlación clínica que se tengan con los pacientes. Siguiente. Entonces tenemos una baciloscopia positiva en un paciente, VIH o no VIH, lo primero que tenemos que hacer es saber si es tuberculosis o si lo está causando una MNT o las otras especies que colorean bacilos ácido alcohol resistentes. O sea, ahí tenemos las nocardias, el Corynebacterium. Aunque la baciloscopia sea negativa, no podemos descartar la sospecha de tuberculosis, ya vimos que la sensibilidad no es del 100%. Cuando el cultivo es positivo, vamos a hacer una identificación de especie donde ya me va a confirmar si es tuberculosis o si es una micobacteria no tuberculosis. Y si da negativo, igual, si sigue la sospecha hay que ver qué otro método diagnóstico se implementa. Siguiente. Las pruebas moleculares, entonces dijimos que si era positivo me va a decir que es tuberculosis y me va a decir la resistencia a rifampicina si es un EXPER. Pero si es un genotype me va a decir rifampicina y isoniazida. ¿Qué pasa cuando está resistente a rifampicina? Tenemos el cultivo, ¿cierto? Entonces, ese cultivo debe ir al laboratorio de salud pública y en el laboratorio de salud pública nos lo va a enviar a nosotros. Cuando nos lo envía a nosotros, si es resistente, nosotros le hacemos isoniazida y inyectables y la quinolona. Entonces, él va a tener un perfil completo. Cuando esté en tratamiento de segunda línea, a usted les va a llegar el reporte, sí estaba sensible, le podemos seguir dando este medicamento. O está resistente, el paciente no mejora y lo voy a cambiar. Por eso es tan importante que sean acompañadas. No se puede hacer solo un EXPER y después nos quedamos sin el resto del diagnóstico. Cuando es negativo, pues tenemos que descartar la sospecha de tuberculosis y empezar a sospechar de una MNT y hacer una identificación. Entonces aquí tenemos que correlacionar la baciloscopia, el cultivo, las pruebas moleculares y lo que están viendo ustedes como clínicos. Siguiente. Y ya las conclusiones, entonces ya sabemos que las pruebas moleculares son mucho más rápidas, nos hacen identificación y nos hacen resistencia. No deben ser usadas como pruebas para el seguimiento al tratamiento. ¿Por qué? Porque los bacilos muertos me van a seguir dando un EXPER positivo y no vamos a saber si están muertos o vivos y si el tratamiento realmente les está sirviendo o no a los pacientes. Entonces, el seguimiento debe hacerse por cultivo, que es el único que me va a asegurar a mí que el bacilo está realmente muerto. Lo ideal es que trabajemos con muestras de muy buena calidad. Cuando la muestra es de muy buena calidad, con seguridad vamos a decirle, el paciente no tiene tuberculosis o sí tiene tuberculosis. Y los niveles de complejidad de las metodologías varían entre una y otra, pero están disponibles en todo el país. Lo importante es que miremos cómo hacemos la referencia y contrarreferencia para que los pacientes tengan acceso a todo el diagnóstico y lo más pronto posible, que es la gran ventaja que nos da las pruebas moleculares. ¿Preguntas? De cultivo, sí señor.
No, la identificación de las no tuberculosas se realiza a partir de cultivo, las metodologías están a partir de cultivo. La tuberculosis sí ya está estandarizada a partir de muestras, pero para las otras necesariamente tenemos que tener el cultivo. Recuerden que la mayoría son paucibacilares, que cuando es pulmonar los síntomas son muy parecidos a los de tuberculosis y a veces también son baciloscopia positiva. Entonces sí es muy importante. La doctora. Sí, muy interesante saber que tenemos acceso a estos diagnósticos porque realmente es complicado. En este momento yo tengo una paciente con una meningitis tuberculosa, Mycobacterium, complejo Mycobacterium y con un Mycobacterium bovis. No he podido hacer la prueba de sensibilidad al Mycobacterium bovis y la paciente, pues la clínica es que sigue con fiebre, la hidrocefalia no mejora y o sea, nos quedamos ahí. Se manda a un laboratorio, el laboratorio cuando nos llega el resultado ya no tiene la muestra. Entonces sí es importante tener y guardar estas muestras para poderlas remitir al lugar y poder hacer un buen seguimiento y un tratamiento adecuado. Hay que hacer el cultivo, o sea, no nos podemos quedar con la prueba molecular, si el cultivo está, hay que enviarlo al laboratorio de salud pública para que él nos lo envíe a nosotros y nosotros logremos hacerle la identificación. El Mycobacterium bovis pertenece al complejo. En teoría el tratamiento debería servirle, si no es que está resistente. Entonces hay que hacerle una prueba de sensibilidad normal como la del tuberculoso y decirle el perfil de resistente a la paciente. Pero el Mycobacterium bovis generalmente es resistente. A la pira. Es resistente a la piracinamida, y las pruebas de sensibilidad no se pudieron hacer. Y además no son predecibles, son predecibles, así que no, en la vida real es otra cosa. Sí, siempre hay que hacer cultivo para tener la posibilidad de mandarlo. El paciente, el cultivo nos demora 3 meses en el mejor de los casos y más si es un niño, pues no crece y el resultado lo hemos hecho con métodos moleculares y con el ESPER. Sí, necesariamente hay que sembrarlo, o sea, hay que sembrarlo así se demore. O sea, si ustedes hacen una buena siembra, en 4 semanas tenemos un cultivo positivo. Hay que implementar medios de cultivo líquido, contactar laboratorios que tengan medio de cultivo líquido, que como vimos de 7 días a 21 días está el cultivo positivo. Es muy importante que se tenga en cuenta esos cultivos líquidos, pero a veces la personal administrativo no tiene en cuenta esas recomendaciones de la parte pues que estamos manejando los pacientes, pero vamos a seguir insistiendo en eso. Sí, señora. Gracias. ¿Más preguntas? Listo, eso era todo lo que tenía para contarles. Gracias.